Bueno, entonces estamos aquí. Lo que escribí, lo escribí colectivamente con mis compañeros de grupo, así que por eso me parecía importante también leer, ¿no? Estamos aquí en las primeras jornadas realizadas por el Grupo de Estudio sobre Salud Mental y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani y la Cátedra Problemática de la Salud Mental en la Argentina de la carrera de Trabajo Social, ambas de esta hermosa casa de estudio que algunos no la conocían, se perdieron durante todo el día por los pasillos, pero es una hermosa casa de estudios. Es importante destacar que son las primeras jornadas, porque esto marca un camino que se inicia hoy, pero que es el resultado de un trabajo colectivo, de un equipo con una larga trayectoria en docencia e investigación, articulando los 3 campos que enuncian estas jornadas. Entendemos que la complejidad y la multidimensionalidad del campo de la salud mental pone en escena la necesidad de trabajar con una lectura desde las ciencias sociales y con un profundo compromiso con la defensa de los derechos humanos. Es desde esta perspectiva que, como grupo interdisciplinario, integrado por trabajadoras sociales y trabajadores sociales, sociólogos y sociólogas, psicólogos, no tantas psicólogas y psicólogos, porque en realidad es un grupo muy femenino y hay uno que es el Marra. ¿Dónde está el Marra? No está por acá. Bueno, el Marra, gente de antropología y de comunicación social, que amasamos este proyecto de jornadas. Nada es posible sin pensar grupalmente, y por eso el primer reconocimiento a ellos. Eugenia Bianchi, Milagro Berti, Flavia Torricelli, Ana Valero, Juana de la Torre, Mariano Elmarra, Poblet Machado, Paula Cantor y Carlita Giraldo. Antes de dar la palabra a quienes integran esta impresionante mesa y que amorosamente nos acompaña, queremos agradecer profundamente a quienes hicieron institucionalmente posible estas jornadas, particularmente a nuestra querida decana Ana Arias, al director del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Martín Unzué, que no podía estar hoy, pero va a estar mañana presente, y a la directora de la carrera de Trabajo Social, Soraya Giraldo, que está aquí presente también. También agradecer por todo el acompañamiento a la secretaria académica de la carrera de Trabajo Social, nuestra querida Paula Boltzmann. Un agradecimiento especial para la Universidad de Buenos Aires, que aportó fondos para que estas jornadas pudieran hacerse realmente. A Marcela Mota, que no sé si llegó Marce, iba a venir, a Marcela Mota, una compañera de muchos años del ámbito del trabajo social, que es una bella artista plástica. Ella iluminó estas jornadas con su obra. A las invitadas y los invitados que nos acompañan en los 4 paneles centrales que conforman prácticas y saberes. Finalmente, agradecer a aquellas compañeros y compañeros y a aquellos que han acompañado este recorrido integrando el comité académico y coordinando las mesas de trabajo. Son muchas y muchos quienes hicieron posible este encuentro que sería impensable poder nombrarlos aquí. Trabajadores de los servicios de salud mental, gestores políticos, particularmente de la provincia de Buenos Aires, miembros de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, investigadoras y docentes de diferentes universidades nacionales y también integrantes de organizaciones no gubernamentales. Se están presentando 158 trabajos con autorías únicas y o grupales, pero también pertenecientes a diversos ámbitos. Investigadoras e investigadores, trabajadoras y trabajadores de servicios, estudiantes, miembros de organizaciones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, entre otros tantos que presentaron trabajos. También parte de las jornadas en formato virtual nos permitió compartir experiencias con compañeras y compañeros de otros países de Latinoamérica, trabajos que se organizaron en 15 núcleos problemáticos que nos permiten dialogar, compartir, problematizar y analizar procesos para avanzar hacia la transformación de un sistema
que vaya en línea con procesos integrales de cuidado en el marco de una Argentina sin manicomios, tal como establece la Ley Nacional de Salud Mental. Esta ley, justamente, es un instrumento que une el campo de la salud mental con los derechos humanos. Y en ese sentido es que pensamos esta mesa que dimos a titular, la que vamos a escuchar ahora, Diálogos y prácticas en salud mental y derechos humanos, la construcción política de la identidad. Y es por eso que invitamos a participar a quienes hoy nos acompañan y que desde su activismo militante por los derechos humanos nos enseñaron a pensar la salud mental colectiva, la salud mental de los pueblos. Entonces, esta mesa la pensamos como un espacio de diálogo con ellas y con él, porque para nosotras y nosotros son referentes amorosos que nos permiten la construcción de ese espacio indisoluble entre salud mental y derechos humanos. Espacio complejo que requiere profundos debates y la participación de múltiples actores en la construcción de una interseccionalidad en clave para entender las distintas inequidades que afectan a nuestra población. Nuestra amada Estela, quien nos enseñó y acompañó a diferentes generaciones a entender la lucha por la identidad, la lucha por la justicia, la lucha que no baja los brazos, la lucha que nos abraza. Por eso hoy Estela nos está abrazando. Víctor, un científico que puso su trabajo, sus investigaciones al servicio de esa lucha por la identidad. Un recorrido que permite pensar una ciencia envolviendo el dolor y la justicia. Y en ese mismo sentido, el trabajo de Virginia, que junto a un equipo, el equipo argentino de antropología forense, nos permite día a día avanzar en la búsqueda, la recuperación, la identificación y la restitución de personas. Todos verbos que nos conducen a pensar la identidad de una nación. Y nuestra querida María Graciela, que al frente del órgano nacional de revisión de salud mental, en el marco de la ley 26657, trabaja día a día en la protección de los derechos humanos de las y los usuarios de los servicios de salud mental, incluyendo particularmente a aquellas y aquellos alojados en las grandes instituciones de secuestro, pero también en otras instancias que reproducen lógicas manicomiales por fuera de los muros. Trabajos centrados en la recuperación de las identidades invisibilizadas por décadas. Bueno, dicho esto, y con el objetivo de avanzar y ya habiendo abierto Ana las jornadas, le vamos a dar la palabra a Flavia Torricelli, quien se va a quedar con la mesa de expositores. Muchas gracias. Bueno, hola a todas y todos. Vamos a dar comienzo a la mesa de apertura de estas jornadas que bueno, ya llevan varias horas de producción en los diferentes espacios. Así que, bueno, lo primero que vamos a hacer es darle la palabra a la decana de la facultad, de esta casa de estudios, de la Facultad de Ciencias Sociales, la doctora Ana Arias, que nos va a dar sus saludos y va a dar la apertura formal de estas jornadas. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, la verdad que es un enorme gusto que sea en nuestra casa que se realice estas primeras jornadas, que son las primeras jornadas que van a tener este nombre, pero que quienes tenemos varios años transitando, ¿cómo dice? Como 10 más 20, ponele, o sea, como sabemos de la trayectoria de quienes están acá y de quienes en la facultad se encuentran hace tantos años produciendo, investigando, enseñando, directamente interviniendo sobre temáticas de salud mental. Y en esto quiero reconocer el aporte de la cátedra, de la histórica cátedra de problemática de la salud mental en Argentina,
que fue una cátedra que estuvo en el plan desde el año 87 y que empezó a traer al debate de nuestra comunidad un montón de las discusiones que después redundaron en distintas cuestiones. Gracias a ellos hemos podido leer a quienes hoy nos acompañan aquí, pero que nos hemos formado con sus textos y que, bueno, que estén aquí, la verdad que para nosotras y nosotros es un honor. En especial quiero reconocer el aporte de Silvia en todos estos años de construcción, porque el otro día me tocó entrevistar a Mario Margulis, que fue el decano interventor de nuestra facultad. Y cuando le pregunté a Mario Margulis qué cosas reconocía de los que se habían logrado, piensen en nuestra facultad desde el año 87, qué cosas evaluando de acá al momento de inicio habían pasado, él valoró el tema del tiempo y dijo que la estabilidad que había permitido el sostenimiento de la democracia, los sostenimientos institucionales, había posibilitado un acumulado de crecimiento en equipos de cátedras, en equipos de investigación, y me parece que esto es algo que tenemos que poder pensar que tiene una dimensión, una incidencia institucional importante que se ven en eventos como los actuales. Y me parece, digo, yo no voy a nombrar a la cantidad de personas que han pasado por las cátedras que estaba nombrando, pero también veía ahí compañeras y compañeros de las cátedras de Psicología Social Institucional. Me acordaba de las discusiones que había traído también Kamiki, me acordaba las viejas discusiones que había traído, ¿cómo era nuestro profesor cuando yo fui ayudante de la cátedra? ¿Qué se llamaba? Juan Carlos Domínguez. Estamos tan enamoradas de Domínguez durante tantos años. Y todos los aportes y todas las discusiones, y me parece que el tiempo de discusión, no solo el tiempo, sino la productividad en el tiempo y los esfuerzos nos lleva hoy, y me parece que es algo para reivindicar también de la posibilidad de la experiencia de la facultad. Así que yo muy contenta de poder formalmente declarar abiertas estas jornadas. Me encanta esto de poder declarar abierta una jornada, me parece un gran privilegio. O sea que en este sencillo, pero no por esto menos emotivo acto, doy por abiertas las jornadas. Y les deseo una muy fructífera discusión en estos días. Bueno, yo voy a hacer la presentación más formal, ¿no? de los invitados. Pero simplemente acotar algo antes, que es: nuestro país es pionero en la región y en el mundo en materia de derechos humanos, tanto en lo concerniente a la generación de conceptos como en el desarrollo de prácticas y en la implementación de políticas de reparación que han atravesado sinuosidades, pero que nunca han perdido su vértice. Las políticas de reparación han permitido construir memoria, verdad y justicia, y eso es gracias a figuras como las que hoy nos acompañan. Figuras icónicas y emblemáticas del campo de los derechos humanos en nuestro país, quienes a través de un trabajo arduo y sostenido han hecho hasta lo imposible para poder garantizarlos. Y esa militancia de las organizaciones de derechos humanos ha sido indispensable para lo que fue, muchos años más tarde, la Ley Nacional de Salud Mental 26657, que dio voz al silencio de la cronicidad y libertad a las restricciones de los años de aislamiento. Si bien no necesitan presentación, para mí es un orgullo poder hacerlo, y creemos desde nuestro colectivo y de trabajo que nuestro compromiso es homenajearlos y asegurar un diálogo intergeneracional a través de hacer llegar su palabra a las generaciones que nos siguen. Bueno, voy a presentar a los tres. Víctor es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, con posgrados en pediatría, genética médica, bioética y salud pública. Exiliado en 1976 por la dictadura cívico-militar argentina, fue profesor de pediatría y genética médica en varias universidades del exterior: Universidad Central de Venezuela, Escuela de Medicina de Mount Sinai y Albert Einstein, y Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia.
Participó en la creación del Índice de Abuelidad para la identificación de niños apropiados por el terrorismo de Estado y asesoró a abuelas de Plaza de Mayo en su aplicación. Regresó a Argentina en 2007, donde es actualmente profesor titular del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y director del posgrado de especialización en genética, derechos humanos y sociedad. Es miembro del Consejo Consultivo del Banco Nacional de Datos Genéticos de Argentina. Fue presidente de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética, UNESCO, en la cual es actualmente miembro del Consejo Directivo. Virginia Urquizu, profesora de Antropología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, integrante del equipo argentino de Antropología Forense desde el 2007, coordinadora de la unidad de casos del equipo, unidad que lleva adelante las tareas de contacto, seguimiento, entrevistas y tomas de muestra de referencia a los familiares de las víctimas. Ha desarrollado su labor en Argentina en el marco de la búsqueda de personas desaparecidas en la última dictadura militar, teniendo a su cargo la articulación con distintos ministerios. Ha colaborado en Honduras y México en la toma de muestras a familiares de migrantes no localizados dentro del proyecto Frontera. Integra el equipo multidisciplinario e interinstitucional de abordaje a familiares en el marco del Plan de Proyecto Humanitario Malvinas para la identificación de soldados argentinos inhumados en el cementerio de Darwin. Las problemáticas vinculadas con los derechos humanos, la justicia y la búsqueda de la verdad resultan centrales en su trayectoria personal y profesional. Y María Graciela Iglesias es abogada especialista en Derecho de Familia, asumió como secretaria ejecutiva del órgano de revisión de la Ley Nacional de Salud Mental desde su confirmación en el año 2013. Fue jueza del Tribunal de Familia número 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Se desempeñó también como funcionaria en la Defensoría Pública Oficial en esa misma jurisdicción. Como docente de grado se desempeña en la cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es docente del Doctorado de Salud Mental Comunitaria y Maestría en Salud Mental Comunitaria y en la Maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia en la carrera de Derecho de Familia en la Universidad de Buenos Aires. Dicta clases en carreras de posgrado en las Universidades Nacionales de Córdoba, Jujuy, La Pampa, Rosario y Nordeste. Integra equipos docentes en posgrado en las universidades de Lima, Santiago de Chile, de los Andes, Colombia, y ha publicado numerosos artículos en revistas y libros especializados de la Argentina y de la región, experta en convención de los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, todo un lujo los tres exponentes. Va a comenzar... Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá, a Silvia por invitarme, en fin, voy a ahorrar un poco las menciones porque si no tengo el riesgo de quebrarme fácilmente. A mi edad eso es un riesgo. Antes que nada, por supuesto, quiero agradecer a las autoridades de la facultad, en la persona de Ana, de la carrera de Trabajo Social, y a todos ustedes, porque sé que están todos mezclados. Ahí me encontré con alguien que venía de San Luis. Hola. Y este es un ambiente en el que, aunque no los conozco a casi nadie, pero sin embargo es como si me siento en familia. Les quiero comentar el tema de Estela. Estela, yo la conozco a Estela hace 40 años. Después les cuento el momento en que nos conocimos, porque ha salido reproducido un montón de lados. Vamos a tratar de que sea una versión veraz la que les dé.
y tengo una relación muy estrecha con ella, nos hablamos, nos vemos, etcétera, etcétera. Yo hablé con ella ayer, para confirmar, porque ustedes, los que no la conocen a Silvia, tienen que saber que yo por lo menos recibí como 20 llamadas telefónicas en los últimos 2 meses para ver si viene, si no viene, si viene, si no viene. Y yo, que generalmente soy digamos, que siempre pienso bien, que las cosas van a andar bien, le digo, no, quédate tranquila, va a venir, vas a ver que va a venir, a mí siempre me ha dicho que va a venir. Y ayer me lo confirmó, que iba a venir. Pero claro, ella no sabía que a la mañana de hoy iba a estar con fiebre, se iba a sentir mal, etcétera, etcétera. Y bueno, ya la historia que ustedes saben. Por supuesto, lo sintió muchísimo porque ella realmente tenía muchas ganas de estar acá con nosotros, con todos ustedes y nosotros. Y bueno, no es la primera ni la última vez que le pasa algo así. Es una mujer que tiene su edad, y por suerte está en buena salud, pero está tironeada de un lado para otro, y bueno, no es sorprendente que no haya podido venir. Más de una vez, en distintos eventos, no ha podido estar por las razones que fueron. Bueno, en fin, yo tengo como una especie de fama que soy el padre del índice de abuelidad. Eso no es cierto, pero en todo caso sería el abuelo del índice de abuelidad. Pero no, vamos a tratar de hablar en serio unos 10 minutos más. Sí, porque si no... no, el tema del índice de abuelidad es un tema icónico y que fue un parteaguas, fue antes y un después para el desarrollo de la genética forense. Nadie lo podía creer, todos habían dicho que no, que eso no se podía hacer, etcétera. Y cuando vinieron Chicha Mariani y Stella Carlotto en noviembre del 82, o sea que va a ser pronto, no, ya fueron 40 años, y yo le dije que sí, que no había razón por la que si se podía hacer prueba de paternidad no se pudiera hacer prueba de abuelidad. Bueno, les ahorro los detalles, pero lo cierto es que eso pudo ser, y como ustedes lo saben muy bien, desde el 84, que fue la primera vez que se probó la fórmula y que funcionó con María Eva Logares, hasta los 133, creo que son hasta allá, en lo que va de los 30 y pico de años, que funciona este sistema. Bueno, yo lo que siempre digo, yo digo varias cosas. Una es que esto no hubiera ocurrido sin las abuelas de Plaza de Mayo. No hubiera ocurrido. Yo supongo que muchos de ustedes conocen a varias abuelas de Plaza de Mayo, otras las habrán visto en películas o en videos o lo que fuera. Yo lo que les puedo asegurar es que cuando se les mete algo en la cabeza, no hay quien pueda aguantarlo. Y ese quien pueda fue Alfonsín en su momento. Apenas asumió que ya estaban las abuelas, estaba Chicha, estaba Estela, golpeando las puertas y hasta que consiguió que al nombrarse la Comisión Nacional por Desaparición de las Personas, la CONADEP, lo primero que hicieron fue pedir colaboración a la Asociación Norteamericana para el Avance de las Ciencias, que mandaron a pesos pesados. Clyde Snow era el antropólogo forense más importante del mundo. Apareció hace no mucho. Y Mary Clark King era otro peso pesado del ángulo de la genética.
Y bueno, entonces a ellos no había con qué darles. Clyde Snow fue el que prácticamente entrenó a toda la primera generación del equipo argentino de antropología forense, y Mary Claire King fue la que se puso a trabajar con la fórmula de abuelidad, que la fórmula de abuelidad, si tenemos que darle crédito, es a Mary Claire King. Mary Claire King tenía toda una infraestructura en California que le permitió, aparte ella se dedicaba y se sigue dedicando, pero a genética poblacional y estadística, que es de donde surge la fórmula de abuelidad. Porque toda una cuestión de probabilidades que no voy a entrar en detalle. Pero, entonces, esto nos acompañó hasta ahora, nos sigue acompañando, con periódicamente más nietos que se encuentran, etcétera, etcétera. Nadie puede tener la bola de cristal con respecto a cómo va a ser los próximos años, pero todo indica que van a seguir habiendo nietos a quienes se van a encontrar, o como decía la propia Estela, que los nietos las iban a encontrar a las abuelas, o sea que pasado un momento, no se olviden que estos nietos de que estamos hablando, muchos de ellos ya son abuelos, gente de 45, 50 y más años de edad ya. Y es muy probable que con toda la difusión que tiene esta gesta, van a seguir apareciendo. Ahora, yo no quería que se me quede sin tiempos, aunque sea para decir algunas palabritas del título de esto que le pusieron, salud mental e identidad, por lo menos dos de los títulos que me recuerdo. Bueno, de salud mental ustedes saben un montón, ¿no es cierto? No existe salud mental sin identidad. Uno no puede no tener identidad. Mejor dicho, no puede existir una persona sin identidad. Podrá tener una identidad falsa o una identidad equivocada o lo que fuera, pero la identidad la tenemos todos. Y no desde que nacemos, ojo, porque la identidad es algo que se va construyendo con la vida. Yo no soy el mismo que era cuando tenía 3 o 4 años. Digamos, tengo el mismo documento, tengo el mismo nombre, tengo un montón de recuerdos de mi infancia, mi juventud y mi madurez, y experiencias que he tenido a lo largo de la vida, y todo eso me ha ido construyendo mi identidad. Le comento esto porque con las abuelas a veces no es fácil tocar este tema, porque para ellas la identidad es un blanco y negro, ¿viste? Es un antes y un después de que se recupera un nieto o que se identifica un nieto, pero no es así, porque esos nietos que han sido identificados hasta ahora han tenido su vida. ¿Esa vida qué es? Una vida, con lo que fuera. La han tenido y la han tenido que, una vez identificados o perdido la identificación, han tenido que trabajar mucho esa temática. ¿Cómo? De repente los que parecían mis padres fueron los asesinos de mis padres verdaderos, etcétera, etcétera. Bueno, eso imagínense lo que puede significar para la salud mental de una persona. Es tremendo, son cimbronazos para los cuales nadie está preparado a experimentar shocks fuertes, muy fuertes, de repente situaciones rayanas en un desborde o yo no diría enfermedad mental, pero sí algo que no es sano, o sea, que no es proclive a la salud mental, eso que a uno le digan de repente
estos no son tus padres, estos sí son tus padres, pero en realidad lo único que hay de los padres son fotos, porque están desaparecidos, etcétera, etcétera. Eso es muy serio y hay que tomarlo con la seriedad del caso. Como por cierto es como lo han tomado las abuelas. Las abuelas siempre han dicho, nosotros no queremos cualquier niño, cualquier hijo, cualquier nieto, queremos nuestros nietos, queremos queremos la verdad. Ese era el otro gran título de lo que debiera ser esta charla o esta reunión, que es el tema de la verdad. Uno sin verdad no puede vivir. ¿Cómo vas a vivir en la mentira? Y eso creo que es el principal argumento que ha prevalecido desde Paula Valogares en adelante, que ha justificado y que ha permitido el que estas cosas se puedan hacer. La tecnología, por supuesto, es fundamental y fue muy importante y todo, pero la tecnología es la tecnología. Eso no, digamos, no creo que tenga mucha humanidad la tecnología. La humanidad la tenemos los seres humanos. Los que padecemos la mentira somos los seres humanos. Los que nos alegramos con la verdad somos los seres humanos. Y los que somos capaces de navegar esta cuestión del desarrollo de la identidad personal, y con esto termino, no quiere decir que después no podamos pueda dar preguntas, lo que quiera. Vamos a darle espacio a los tres expositores. El tema es que esto ha sido algo muy difícil para los 133 nietos recuperados. Muy difícil. Y sin embargo, uno los ve. Yo conozco muchos de ellos, soy amigo de algunos de ellos, o ellas, o lo que fuera, y a veces me maravillo de que con todo lo que han pasado, son gente que han tenido éxito en su desarrollo, en sus parejas, con sus hijos, etcétera, etcétera, y con sus profesiones. O sea que el ser humano es fuerte. El ser humano es fuerte, pero a veces, o casi siempre, necesita apoyo. Necesita apoyo de la sociedad, necesita apoyo de las leyes, necesita apoyo de los amigos, de las amistades, de lo que fuera. Y a veces uno tiene que, digamos, tolerarles algunas que otras licencias. Y yo debiera decir que en realidad a mí lo que más me ha llamado la atención en los nietos es el buen humor que tienen. El buen humor para lidiar con todo lo que les ha tocado lidiar. Y yo quería terminar con algo que lo he charlado bastante con las abuelas y sobre todo con Estela, y es esto de lo que les dije al comienzo. La identidad se construye. La identidad se construye, punto. A lo largo de la vida. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que mis genes van a cambiar? ¿Que mi identidad genética va a cambiar con la vida? No. La identidad genética es lo único que no cambia. Pero, y lamento decirles, y yo que soy genetista sé de lo que estoy hablando, la genética en realidad es lo menos importante en la identidad personal de una persona. Son dos cosas nada que ver. Yo nazco con un set de 25.000 genes o lo que fuera y todo un ADN y demás. Pero el ADN por sí solo no hace nada. El ADN tiene que experimentar vida a lo largo del tiempo. Tiene que recibir influjos de todo tipo del medio ambiente, algo que se ha acuñado con el término epigenética, simplemente porque los genetistas tienen poca imaginación, porque no hay menos genético que la epigenética, porque en realidad
Cuando en realidad ustedes piensan, ¿qué quiere decir epigenética? Quiere decir las influencias del medio ambiente sobre el ADN. Ah, pero lo que importa entonces es el medio ambiente. Ah, claro. Y bueno, entonces llamémoslo por su nombre. No con un término que nadie sabe bien lo que quiere decir, como el de epigenética. Lo cierto es que los estímulos que se saben y que ya están demostrados científicamente, que alteran la expresión del ADN, están desde lo que son muy conocidos de ustedes, que son los estímulos psicológicos, no solo estímulos, sino experiencias de todo tipo, sociales, nutricionales, de afecto, de lo que fuera, químicas, porque la exposición a químicos lamentablemente es un problema muy grave en el mundo y particularmente en la Argentina, el país sojero por excelencia y que requiere agrotóxicos para su crecimiento. Eso afecta la identidad personal de la gente, porque los enferman. Y entonces la enfermedad de todo tipo, ya sea física, mental o lo que fuera, es un tema que tiene que ver con este mundo loco que estamos viviendo. Yo quiero, no puedo dejar de mencionar y traer a colación acá las terribles imágenes que hemos visto y que seguimos viendo del genocidio que están ocasionando en Jujuy. Es terrible. Entonces uno se pone a pensar aparte en los pueblos originarios que tienen su identidad, que tienen su historia, y que de repente los vapulean y los masacran, los hieren, los meten presos, les pegan, los torturan, y eso nada menos que por un futuro candidato a vicepresidente. Bueno, difícil de continuar después de escuchar y agradezco profundamente al Instituto Gino Germani por esta invitación, por estar presente nosotros y nosotras acá y traer también un poco la voz de la identidad en las autoridades de la Casa de Estudios. Y bueno, un honor de compartir esta mesa. También decir que como nadie está solo, están mis compañeras y mi compañero allá, con los que todos los días trabajamos, tanto con Gabriela Spinelli como Mariano Laufer, que han estado esta tarde trabajando en las mesas, y todos los días con bastante pasión, a veces con algunas imposibilidades otras o frustraciones, intentamos buscar y que se visibilice la identidad de cientos y todavía miles de personas que se encuentran institucionalizadas por salud mental. Yo quería, como para comenzar, hacer un relato que es un poco lo que recoge la ley y lo que después, con muy pocas palabras, uno puede analizar lo que es la identidad en materia de salud mental, especialmente o específicamente. Y hay un ángel que siempre sobrevuela, que se llamó Jacobo Fishman. Jacobo Fishman fue un extraordinario poeta que tuvo este país, que en la época de los Martín Fierristas, compañero de grandes escritores, que estando en Europa tuvo su primer brote de una enfermedad psiquiátrica. El resultado de eso, para ser corto, fue que vivía en un conventillo de La Boca y la policía, por la peligrosidad que representaba, en 1942, lo interna en el hospital Borda hasta 1972, en el que muere. Jacobo Fishman fue un maestro
Y Cito Lema, un dramaturgo, que además tenía la vocación de la comunicación con las personas usuarias de salud mental, que convivió, lo buscó siempre y lo encontró. Lo encontró en el Hospital Borda, pero cuando lo encuentra, ya su identidad se había quebrado. Ya su subjetividad se había ido con el hospitalismo. Y ese Jacobo Fisman, que había ingresado y que tocaba el violín en la esquina del Hospital Borda para juntar monedas, para que sus compañeros compraran yerba para tomar mate, que traducía los libros de las profesionales tratantes en distintos idiomas, que en el momento del acta policial, en que por peligrosidad se lo interna, lo que consta en el acta policial, a la que tuve acceso en algún momento a su lectura, es que tenía más de 88 obras en distintos idiomas y 3 cucharas y 3 tenedores y un conjunto de platos. Eso era todo el bien que tenía Jacobo Fisman. Pero después de todo ese recorrido y de haber estado en esta situación... Sí. Hola, ¿ahora mejor? Después de toda esta situación en el hospital, cuando Cito lo encuentra, él tenía una sonrisa inmotivada. Esa sonrisa inmotivada es la expresión de la falta justamente de la herida de la falta de identidad, o de la herida en su identidad. Y entonces lo que hace Cito es dejarle unos crayones y un autorretrato y unos bocetos, y no dejar de ir, no dejar de acompañarlo, no dejar de estar. Y finalmente Jacobo termina las grandes conversaciones que tenía pidiéndole que le evitara su última humillación, y es que su cerebro en el momento de la muerte no fuera objeto de investigación. Hay un libro que se llama El alma no come vidrio, que escribió Cito Lema, donde hace este relato, cuenta Cito, de las veces en que lo vio en el Hospital Borda. Esto para decir lo que de otra manera son las desapariciones por salud mental. Esto es para decir que aún en este momento, en el 2023, y teniendo una ley, como se dijo acá, señera en salud mental, una ley que es una ley de derechos humanos, que en uno de sus incisos, y como abogada, permítame hablar así, ¿qué voy a hacer? Tengo ese defecto, soy abogada. Dice especialmente que se reconoce la identidad, que se reconoce el grupo de pertenencia, que se reconoce la historia. Sin embargo, a pesar de estos 12 años de lucha por la implementación de la ley, todavía contamos con desaparecidos y desaparecidas, y de niños y niñas que están en esa misma condición, porque los derechos sexuales y reproductivos no se respetan, porque cuando acá se habló de la identidad, cuando Víctor, como el apellido es difícil, me atrevo a decir por el nombre, Víctor hablaba de 2 elementos que hacen a la identidad, que es la verdad por un lado y lo que es el desarrollo personal de la identidad. Y como no está Estela de Carlotto acá, voy a hacer una referencia jurídica que se la debemos también a Abuelas de Plaza de Mayo, que es la lucha que al momento de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 1989 y en todo el periodo de discusión a la Convención, Abuela insistió hasta que finalmente la Convención sale con 2 artículos respecto de la identidad. Uno es el artículo 7,
y otro es el artículo 8, y referido entonces a la salud mental, porque es transversal a cualquiera, la identidad como identidad estática, es decir, una de las grandes, es muy difícil jurídicamente las doctrinas de la identidad personal. Entonces, para después aclararlo, voy a simplemente decir lo que son estos dos artículos que están en la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que el artículo 7 refiere a lo que es la identidad estática, ¿no? Hay toda una teoría en materia de identidad que han llevado adelante acá Nora Lloveras como tomando justamente de la Convención, entre otras grandes juristas de nuestro país, y que implica el hecho de ser visible, de existir, es decir, de tener un nombre, un apellido, un momento en que se nació y está registrado. Y por eso esa registración, para eso se lo denomina identidad estática. Nosotros en salud mental y nosotras, ahora por suerte, a partir de la ley, a partir de muchos actores trabajando, ya casi no es un problema la pérdida de identidad estática, aunque todavía las hay, pero en algún momento habían personas con 3 nombres distintos, ONN, pabellones enteros. Sí. Un pabellón en Montes de Oca, no, en el otro, Cabret. En Cabret, un pabellón completo, cuando se hace en la provincia de Buenos Aires un registro para tener todos los antecedentes de las personas y un recursero para que quienes tenían la responsabilidad, teníamos la responsabilidad de decidir, pudiéramos acudir a ese registro, aparecían los NN, pero NN de una vida. Y más tarde, ya en la implementación de la ley, en la efectividad de la implementación de la ley, en todo el trabajo que se había hecho desde la defensa anterior a la implementación del órgano de revisión, los hallazgos de personas de 40, 70 años de institucionalización. 74 años, recuerdo, y recuerdo también el fallecimiento de una mujer de 102 años. Entonces, volviendo al concepto de identidad, volveremos a pensar cómo desde el derecho se vive lo que es la identidad de una persona o de un colectivo. Pero yo mencioné un artículo, que es el artículo número 7. En el artículo número 8 completa lo que decía Víctor, que es quiénes somos en nuestra mismidad. Estas personas únicas e irrepetibles que nos construyen lo que es la identidad dinámica. La identidad dinámica es esto que decía Víctor. Nosotros somos un nombre, un apellido, y de ahí toda una teoría en relación a que la identidad era únicamente el nombre, y otra identidad que hace a una identidad dinámica, que es donde se confluye y se junta lo que para algunos es el alma, para otros es el espíritu, para otros es simplemente el existir, el ser o la sustancia de esto innacible a lo que llamamos persona. En el campo del derecho es muchísimo más rígido, porque la identidad en un momento era solo el nombre, era solo ser persona, todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y las personas que tenían un diagnóstico psiquiátrico estaban entonces por fuera de esta calidad de ser persona. Entonces, es importantísimo cuando conceptualizamos respecto a la identidad, las distintas estratificaciones que la identidad tiene, diferenciales, en relación a que las personas somos mucho más que un diagnóstico, mucho más que la aventura de contar con una identificación estática que nos hace visibles, pero además tenemos diferenciaciones de identidad. Y esa es la lucha en el derecho, la lucha contra la objetividad de lo que es la identidad
y entonces es una manera también de anularlas, porque a su vez las subjetividades que luchan por ser reconocidas en el derecho también se identifican colectivamente. Entonces podríamos decir que hay una identidad universal y hay una identidad que es subjetiva. Pero ¿qué es lo que está dentro? ¿Qué es lo que nosotros vemos a diario que se le ha cercenado o no se lo reconoce a las personas? Es que esta identidad es posible en la medida en que esté atravesado por los demás derechos que conforman una trilogía que hace a la identidad. Y una es la libertad y el otro es el derecho al desarrollo de la personalidad jurídica. Si yo tuviera que decir, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Eso quiere decir, en definitiva, porque dentro de la libertad, ¿no?, hay demasiados determinismos, pero podríamos decir es el libre albedrío. En definitiva es el poder elegir, es el poder decidir, es el derecho a la capacidad jurídica, es el derecho a no estar sometido o sometido en nuestra capacidad de ser y de existir, porque hay un sistema que ha señalado, protocolizado y sancionado, independientemente de un ordenamiento jurídico riquísimo en el reconocimiento de derechos humanos, que estas personas no pueden elegir, no pueden preferir, no pueden amar, no pueden maternar, y esto está avalado por intereses, por corporaciones, pero también por interdisciplinas, por no poner la mirada donde hay que poner la mirada, porque para poder reconocer y para poder hablar de identidad, lo primero que hay que hacer es una introspección a nuestra propia identidad, a esto que nos construye y que cuando en la soledad más absoluta se queda sin ropaje y nos encontramos con quiénes somos. Eso que no se negocia, eso que nos permite tener esta cobertura convencional de poder elegir. El otro día me decían las integrantes de la Secretaría Ejecutiva, habían ido al Hospital Moyano. Hospital Moyano, hospital de mujeres que tiene más de 600 mujeres todavía. Y que justamente la unidad que coordina Mariano tuvo la preocupación, la presentación por situaciones que afectan la identidad de una persona, dinámica, estática, las diferenciaciones, porque, por ejemplo, las personas que tienen que estar ahí, que transcurren en una situación de dominación de saberes, de posiciones, de estructura, no pueden elegir ni su ropa. Y no es porque la ropa no esté lavada, no sea de mala calidad, la ropa es adecuada. Me decían ropa buena, no, ropa linda, pero ropa que no eligen las personas. Es el pensar en que vamos a hacer un taller. ¿Quiénes vamos a hacer el taller? ¿Las personas o los profesionales o los equipos o quien lo dispone? Porque a lo mejor el que hace el taller, justo ese taller no le gusta. Esto pasaba mucho con las huertas, ¿no? Vamos a hacer la huerta. Resulta que no le gustaba la huerta porque había leído durante toda su vida antes de ser declarada o declarado loco o loca. Y eso sí nos hace hacia la identidad. Hacia la identidad que pasemos, iba a decir, y bueno, está bien, pasemos a hacer un diagnóstico, el que se tenga, ¿no? La esquizofrenia, porque y lo único que importa, y vamos a una audiencia y no puede tal cosa, porque ¿qué dicen los médicos? Todavía en contra del orden jurídico establecido, en contra de una ley que respeta como proceso de vida, como proceso histórico, como proceso psicológico y biológico, de la construcción de la locura por parte también de una sociedad, limita, encorseta y anula
la identidad de una persona. Entonces ahí aparece estas caracterizaciones de hospitalismo, donde además pasa algo más. La responsabilidad se delega y la responsabilidad la tienen las propias personas. No puede, no reacciona, en el caso de la mujer es apática, no maltrata. Digamos, la responsabilidad de la ineficiencia de un sistema que no termina de internalizar esto del respeto a las identidades, donde encontramos que, y cuidado, digo porque seguramente que dentro de quienes están escuchando habrá muchas y muchos que hacen informes donde se está psiquiatrizando el género, donde, y sobre todo en la adolescencia, es transversal, pero en la adolescencia, donde se confunde un proceso de autopercepción de género con un problema psiquiátrico. Y entonces se aísla, estoy recordando casos y trayendo para compartir lo que hace a la identidad. O sea, un doble sesgo que coloca a estos colectivos, cuando hablamos de la identificación de identidades de manera, digamos, como el impacto de un colectivo determinado, ¿no? En estas capas yoicas que tiene la identidad. Y entonces que en este caso conforman un colectivo que en el derecho penal sobre todo, se ha denominado categorías sospechosas. Es decir, son aquellos grupos que no pueden modificar su accionar sin modificar su propia identidad. Y esto pasa por orientación sexual, por raza, por sexo, por domicilio, por matrimonio. Digo, esto pasa con todas las minorías discriminadas. En definitiva, esto tiene que ver con la diversidad. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de libertad, estamos hablando de autonomía, estamos hablando de un proceso donde el alma se pega en lo que hacemos cuando podemos, pero cuando depende de otro, y ese otro es el que está dominando a aquel a quien hay que reconocerle una identidad, la única que le queda es la diagnóstica. Entonces, esa es, creo, el desafío de las identidades en salud mental. Podemos también, esto está receptado por el Código Civil y Comercial de la Nación cuando se definió hacer una reforma y garantizar los derechos personalísimos. Ahora estamos en una campaña de derecho a voto porque el votar es una fuente de identidad. El votar construye el ejercicio de los derechos políticos hace a la historia de una persona, así como la preferencia hace a la capacidad jurídica, al derecho de elegir. Una persona no es un diagnóstico, pero esto hay que actuarlo. Digamos, no se puede, en lo que es la identidad, la mente queda muy adentro, porque es el acto. Y entonces cuando se califica la mente a través del acto, estamos justamente haciendo lo contrario, vulnerando un derecho de identidad. Por eso un poco es compartir, para no hacer extensivo esto, decir que nosotros tenemos una normativa que establece en un artículo 51, otra vez la abogada, que la persona humana es inviolable en cualquier lugar que esté. Entonces quiere decir que aquellas que por una supuesta protección o por fallas del sistema en que no pueden dar satisfacción a los recursos sociales, culturales y económicos, tienen que tener una pérdida en relación a su identidad. También es justo decir que desde que las unidades de letrados, la defensa es una obligación específica que está ahí inmediatamente, desde que los organismos de control estamos actuando, esta referencia se da muchísimo más
de aquellas personas que tienen internaciones prolongadas, de años y de años. Pero existen estas otras en las que la lucha es codo con codo, brazo con brazo respecto del estigma. El estigma sigue vigente y el estigma está por sobre lo que es el derecho de identidad. Sería muy tedioso ocupar este tiempo haciendo referencia de la pérdida de identidad de niños, niñas y adolescentes. Solo un llamado de atención para que podamos pensar en seres que siguen siendo dominados y sometidos, a veces, como decía, porque no se abren y no hay una transversalización de un reconocimiento efectivo de los derechos reconocidos, y otras porque estamos en un modelo mixto. Y entonces en una facultad como esta, que nos ha enseñado a muchos y a muchos a mirar, la mirada y la identificación hace también a la identidad. El poder de construir y el poder mirar ojos con ojos e identificar, independientemente de que acá están los grandes autores. Hoy le decía que no lo conocía a Emerson personalmente, solo leía las citas que entre paréntesis dice 2 puntitos Emerson, de aquellas cosas que se afirman. Pero independientemente de los expertos, los especialistas, de la doctrina, de la literatura, si no existe un encuentro, hay todavía mucha posibilidad de vulnerar la identidad de las personas. Gracias. Para no perderme, primero agradecer la invitación a participar de esta mesa de apertura a estas jornadas. Entendemos que van a ser días de discusión, de puesta en común, de socializar un poco la práctica que uno todos los días lleva adelante y los saberes. Así que bueno, esperamos con lo que hablemos hoy poder aportar un poquito a esas futuras discusiones. Yo me formé en la Universidad de Buenos Aires, en la querida Universidad de Buenos Aires, y tengo una relación muy hermosa con lo que es un proyecto de abuelas, el archivo biográfico familiar de Abuelas de Plaza de Mayo, que fue el primer trabajo formal que tuve de alguna manera y el primer contacto a lo que fueron las temáticas relacionadas con los derechos humanos, a pesar de en la facultad haber trabajado en voluntariados universitarios. Ese espacio fue el que generó las primeras preguntas respecto a nuestra práctica como científicos sociales y todo empezó a tomar sentido, ¿no? Con la práctica concreta y con esas entrevistas realizadas a familiares, a sobrevivientes, a personas que habían estado en cautiverio. Y ese fue el comienzo de lo que recién decían en relación a mi propia trayectoria profesional, ¿no? Siempre temáticas relacionadas con los derechos humanos. En el 2007 entro a trabajar en el equipo argentino de antropología forense. Me gustaría, entiendo que todos conocemos que es el equipo argentino de antropología forense, pero no está de más decir que somos una institución científica, no gubernamental, sin fines de lucro, que aplica diferentes ramas de las ciencias forenses para recuperar, para investigar, para analizar, comparar y, en el mejor de los casos, y es el objetivo de nuestro trabajo, poder identificar a las personas que fueron enterradas sin nombre en diferentes contextos, para obviamente poder llegar al momento de esa reparación y de esa restitución de ese cuerpo. El surgimiento del equipo está relacionado con un momento histórico particular de nuestro país y
no hubiese sido posible sin lo que decía Víctor, ¿sí? La demanda, el reclamo, la búsqueda de respuestas, la búsqueda de respuestas respecto a qué había pasado con esos niños apropiados, a esos bebés, y qué había pasado con los desaparecidos y con esos cuerpos que habían sido ocultados. Así que a partir, obviamente, de abuelas, madres, organismos de derechos humanos y también diferentes sectores de la sociedad civil, es que el equipo se conforma como tal y comienza a realizar los trabajos de exhumación en los diferentes cementerios. En los primeros años de la democracia, tengamos en cuenta que fue un momento muy complicado para trabajar haciendo exhumaciones, con la presencia todavía, ¿no?, de las fuerzas policiales y militares en los momentos en los cuales se trabajaba. Y lo que viene a hacer es a salvar aquel momento en el cual las exhumaciones se realizaban de manera no científica, ¿no?, con técnicas que obviamente no estaban dentro de las técnicas que nosotros utilizamos dentro de la antropología forense y de la arqueología, y que también eran llevadas a cabo por muchas veces los mismos perpetradores de los crímenes, ¿sí? Las mismas personas que habían desaparecido, secuestrado, torturado, eran las mismas personas o las mismas fuerzas, policía, bomberos y demás, y el Poder Judicial, obviamente, el que llevaba a cabo esto. Así que mucha de la evidencia no se podía recuperar, y muchos de esos cuerpos y de esos restos fueron mezclados, dificultando en el futuro la posibilidad de poder llevar a cabo las identificaciones. Nosotros trabajamos, somos un equipo interdisciplinario, ¿sí? No hay solamente antropólogos, no hay solamente arqueólogos y antropólogos forenses, trabajamos con antropólogos sociales, con historiadores, con genetistas, con biólogos, con informáticos, con arquitectos, con físicos, con fotógrafos, con documentalistas. Necesariamente necesitamos trabajar de esta manera porque, como decía Víctor, la identificación no se da solamente a partir de una comparación genética. Se llega a una comparación genética después de un camino recorrido en lo que es la investigación forense preliminar, en la posibilidad de poder poner en discusión fuentes orales y escritas, en poder hacer un análisis antropológico de esos restos que fueron recuperados, pudiendo pensar en si estamos ante un hombre, una mujer, un niño, si tuvo lesiones, si no tuvo lesiones, ¿sí? La genética no es magia y necesitamos de la mano del investigador que haga el recorrido previo para poder llegar a comparar y de alguna manera confirmar una hipótesis o, obviamente, descartarla. Esta sería la parte más técnica de nuestro trabajo y obviamente la comparación genética en nuestro laboratorio, ¿no? Ahora el equipo cuenta con un laboratorio propio de genética forense en la ciudad de Córdoba, donde hay un plus ahí. Quienes llevan a cabo los trabajos en nuestro laboratorio de genética forense tienen un compromiso con cada uno de los casos que llegan al laboratorio. No llegan con un código de barras. Está bien que ellos no pueden conocer la historia de cada muestra que uno envía al laboratorio, pero sabemos que hay un compromiso de poner absolutamente todo lo técnico y todo lo personal y profesional al servicio de poder llegar a obtener un perfil genético de esa muestra. Entonces, cuando pensaba qué tiene que ver la salud mental, derechos humanos, nuestro trabajo como antropólogos forenses, como institución que lleva a cabo identificaciones, que trabaja con las familias, y empecé a pensar que había un montón de cosas que uno podía llegar a relacionar, ¿no? Y creo que tiene que ver con la diferencia de nuestro trabajo, o el plus que nosotros pensamos que tiene nuestro trabajo, y que tiene que ver con la relación que el equipo
entabla y entabló a lo largo de los años con cada una de las familias y con cada uno de los familiares que comienzan un proceso de búsqueda. Estamos ante familiares que comienzan un proceso de búsqueda, no como el proceso de búsqueda del momento durante la dictadura, los primeros años, donde todavía se podía pensar en esa búsqueda de una persona viva, ¿no? Cuando el familiar viene al equipo y se acerca, ya sabe que está buscando a una persona muerta, ¿sí? Una persona, por algo somos un equipo de antropología forense. Y creo que ahí, en esa relación que entablamos con las familias, está la diferencia y que tiene que ver con la posibilidad de estar atentos a los deseos, a los requerimientos, a las necesidades que esa familia plantea. No hay posibilidad de búsqueda, no hay posibilidad de identificación de una persona si no hay una voluntad por parte del familiar de comenzar con esa búsqueda. A veces tenemos situaciones en las cuales es bastante frustrante tener una hipótesis de identidad de un cuerpo recuperado, teniendo mucho dato respecto a la posibilidad de que sea tal persona y no poder llegar a esa parte final de comparación genética que nos permita poder unir ese cuerpo con ese nombre y ese nombre con ese cuerpo. Por diferentes razones y todas totalmente respetables a la hora de pararse frente a un familiar, ¿no? O sea, la no búsqueda, la no necesidad de tener alguna respuesta, la necesidad de que las cosas queden así, digamos, ¿no? Uno pensaría qué más liberador y qué más sanador que la verdad. Bueno, en este tipo de relaciones con las familias, muchas veces lo que uno piensa que es lo sanador y lo reparador, para la familia no lo es. Entonces, pensaba en eso, pensaba en la posibilidad como equipo de científicos, ¿sí? De poder empezar esa relación desde la base de la empatía, ¿no? De la posibilidad de ponerse por un segundo en lugar de esa persona, sabiendo que obviamente no voy a sentir lo mismo porque no estoy viviendo su dolor. Pero eso sí me permite pensar en cuáles fueron los efectos, y ahí creo que tiene mucho que ver el tema de la salud mental, derechos humanos, memoria, ¿no? Los efectos que ha tenido y que sigue teniendo hoy en día la desaparición forzada de personas, el secuestro, tortura, desaparición, muerte, ocultamiento de un cuerpo, ¿no? No solamente a nivel familiar o interfamiliar, sino también a nivel de nosotros como sociedad. Por eso la importancia de estar siempre atento, ¿sí? Atento a... Sabemos que estamos uno en una entrevista siempre está en una relación de desigualdad, digamos, aunque uno intente que no sea así, pero sabemos que uno es el investigador, uno es el que hace las preguntas, pero nos ha pasado a lo largo de los años y siendo parte de diferentes proyectos que es muy importante tener estas cosas en cuenta, tener en cuenta que estamos ante una situación en la cual vamos a llevar al familiar a una situación traumática, no podemos no llevarla, es imposible, digamos. Y en eso cada familiar tiene sus elementos y sus mecanismos para poder, digamos, pasar por una situación como esta. Entonces pensaba sobre todo en cómo la identificación de una persona, la identidad, como decía Víctor,
la importancia de esta identificación, que sabemos que no va a poder ser para todos los desaparecidos, no vamos a poder identificarlos a todos los desaparecidos. También es importante en el momento de encuentro con esa familia no generar más incertidumbre de la que tiene y no generar falsas expectativas respecto a las posibilidades de llegar a un resultado, ¿no? Pero lo que pensaba era esto, ¿no? La posibilidad, a partir de una identificación, de poder habilitar procesos que estuvieron negados, que estuvieron silenciados, que estuvieron detenidos, ¿no? La mayoría de los familiares, cuando recibe la noticia de una identificación de su familiar, lo primero que dice es eso: voy a poder empezar a duelarlo, ¿no? Voy a poder empezar a hacer algo que yo sabía que mi familiar ya no estaba fallecido, pero la no presencia de ese cuerpo es algo que nos saca de eso, de esa situación en la cual nosotros necesariamente necesitamos contar con esa presencia para poder empezar a despedirse, ¿no? Y en ese sentido, nosotros como equipo no concebimos a la ciencia como algo vano y desconectado de esto. Inevitablemente creemos que a partir de nuestro trabajo cotidiano, de nuestra relación con las familias, por un lado, habilitamos estos procesos al interior de las familias, y que cada familia lo vive como lo vive, y que al interior de la familia cada integrante lo vive de diferente manera, sino también que habilitamos la posibilidad a nivel de sociedad de poder no comenzar, sino seguir, porque es un camino que por suerte en nuestro país es pionero también, los procesos de justicia, ¿no? De búsqueda de justicia. No es lo mismo una persona que esté desaparecida que haya sido asesinada, y que haya sido asesinada de determinada manera, y que yo en los restos pueda ver de qué manera fue asesinada. Entonces, ahí hay un salto a nivel también de reparación, de memoria reciente, que excede el ámbito de lo familiar, ¿no? Yo lo pienso como círculos que se van abriendo y que van teniendo efectos sobre otros, el social, el cultural, el psicológico, y la parte obviamente de la posibilidad de poder llegar a la justicia, ¿no? Cada nueva identificación hace eso, abre la posibilidad a una certidumbre, a algo que por mínimo que sea, permite poder sumar alguna pieza a este rompecabezas que nosotros todos los días intentamos armar desde el equipo, y que no solamente tiene que ver con la posibilidad de poder contar con una muestra de sangre de un familiar, sino también con la palabra de un amigo, con la palabra de un compañero, con la palabra de una persona que estuvo en cautiverio con ese desaparecido. Y tener en cuenta también que no estamos solamente ante casos de desaparición forzada, también podemos estar ante un caso de una desaparición o de un asesinato producto de violencia institucional, ¿no? Y hablando de dolores más cercanos, ¿no? Muerte más cercana. Ahí es muy difícil hablar de muerte, o sea, en pasado, en una entrevista, por ejemplo, sabiendo que la persona desapareció hace poco. Yo no le puedo decir, ¿y cómo era su hijo? Ahí hay un cuidado que es necesario tenerlo, ¿no? Lo mismo que una mamá o un hermano de un combatiente caído en la guerra. Pero el dolor es el mismo. El dolor es el mismo y la manera de trabajar con esos dolores es la misma.
la posibilidad de poder unir ese cuerpo con esa historia, con ese nombre y poder empezar a sumar piezas a ese rompecabezas, creo que es lo que todos los días nos lleva a seguir buscando, preguntando y en la situación ideal, obviamente, encontrando. Así que muchísimas gracias por este momento. En esta casa de estudios, en la universidad donde todos nos hemos formado, continuamos viendo un ejercicio en acto de construcción de memoria y de reivindicación de derechos de aquellos a quienes se le ha quitado la voz, así que tenemos el lujo de haberlo tenido en acto y hacer un ejercicio concreto, ¿no? Y además con los ponentes, desde su compromiso ético, político, científico, en la construcción y el acompañamiento en procesos de identidad. Y lo que rescataron además de los efectos colectivos distintos de los efectos subjetivos, ¿no? Que me parecía muy interesante. Abrimos el diálogo a todos quienes quieran compartir en unos minutos, pero por lo menos compartir alguna resonancia o algún comentario que quieran aprovecharlos. Sí, es muy difícil. Bueno, igual yo me animo, digo algo, un comentario, pero lo digo fuerte, me parece que se va a escuchar. ¿Se puede? Si no, te traemos. No, yo primero, digamos, agradecer infinitamente a los tres porque, digo, no puedo más que señalar y sobre todo porque esta es una facultad donde a veces siento mucho en los últimos tiempos, digamos, como pensar la cuestión de la transferencia generacional, ¿sí? Y entonces cuando uno acá dice ciertas cuestiones, más allá de el índice de habilidad y si es totalmente cierto, digamos, la atribución hacia vos, hacia un colectivo, o miramos esos procesos, digo, acá hay mucha gente de otra generación y entonces me parece que es necesario volver a relatar esa historia, hay que volver a contar esa historia. Entonces agradezco infinitamente, digo, a los organizadores que hayan pensado en esta presentación para volver a contar esa historia. Y a partir de volver a contarla, digo, agradezco la cantidad de palabras que nos permiten pensar la salud mental hoy, ¿sí? La verdad, la identidad, el saber, el reconocimiento del otro. Digo, me parece que son palabras para pensar, digamos, cómo traccionarlas hacia el presente, para pensar, digamos, la salud mental y los problemas de la salud mental en la Argentina hoy. Y entonces, me parece que la potencia, digamos, de esta mesa y de esta presentación tiene eso, ¿no? Como ese anclaje en ese relato que necesita ser siempre vuelto a contar y la necesidad, digamos, de traer y de traccionar desde esa historia aquellos valores que nos permitan un modelo de atención de la salud mental en nuestro país un poco más justo en el día de hoy. Eso. Bueno, mi nombre es Ginette, vinimos de La Plata y con unos compañeros que están por allá y nos formamos en La Plata. Hermoso el panel, hermoso la jornada, celebro muchísimo la jornada en clave de derechos humanos y salud mental, nos parece algo muy propicio. Y quería retomar un poco los títulos de la construcción de políticas de identidad, pensando en la identidad como constitutiva y promotora en sí de salud mental, y a su vez algo en esto social, que decían, bueno, de volver a decir, de volver a contar, la identidad singular y la identidad colectiva. La particularidad aparte de nuestro país, con un montón de políticas que hay en relación a la identidad o a los derechos humanos en nuestro país,
lo rico también de pensar esa identidad, no a modo singular, sino a modo colectivo, y cómo abonamos, o podemos, o no, abonar a esas identidades singulares. A ver, no tengo mucho para decir, sí agradecerles enormemente la presencia y la presentación, la moderación, lo pensaron esto Flavia, todo el equipo, pero sobre todo Flavia y Silvia, y este encuentro para mí fue maravilloso. Fueron uniéndose, articulándose, vertebrándose las tres presentaciones. Eso es lo fundamental, me parece, y agradecerles mucho el espacio porque nos ayudan a pensar. Yo siempre pienso, se lo decía Emerson también, nos ayudan a pensar. Nos ayudan a pensar y a seguir proyectando y a pensarnos y de ahí a revisar nuestros posicionamientos. Me parece que esa es la clave y me parece maravilloso cómo se fueron articulando las tres presentaciones. Puedo decir eso de parte del equipo y es lo que se me ocurre ahora. No tenía una pregunta en particular, pero si hubiera algún comentario o pregunta, seguimos con algún comentario más. No sé. ¿Ya? Vení, Carlitos. Gracias. Bueno, primero agradecer, como decían las compañeras, la posibilidad de participar de esta mesa. Estoy muy conmocionado porque, bueno, recordé tiempos en donde me explicaban que no se iba a poder saber de quién eran esos niños que se habían perdido. Yo recuerdo de niño haber estado pensando y hablando sobre eso, escuchaba los juicios y me explicaban que no se iba a saber sobre dónde iban a estar esos hijos, dónde estaban esos nietos. Y lo cierto es que cuando decías, bueno, la genética es algo pequeño, o no lo hacías en ese sentido, digo, qué salto cualitativo para la identidad fue semejante descubrimiento. Y cuando iba transcurriendo la mesa pensaba, digo, cómo María Graciela me iba preguntando lo mismo que decías al comienzo, y te agradezco muchísimo que lo hayas podido hacer en los términos de los que hoy están atravesados y que no gozan de su identidad y que todos los días se la vulnera de una u otra manera, a veces con las mejores de las intenciones, digo, pensando en los equipos interdisciplinarios, que como mencionaba, yo soy psiquiatra, digo, pero en nombre de los equipos que muchas veces son responsables de esos atravesamientos, que aún, por eso digo, con las mejores de las voluntades, hoy se siguen vulnerando esos mismos derechos. Así que nada, agradecerles por eso. Me quedaba pensando en un par de cuestiones. Por un lado, bueno, agradecerles, esta casa se llena de buenos pensamientos y de buenos debates con las presencias de gente que puede traer semejante historia y semejantes construcciones, ¿no? Pero me quedaba pensando en cómo una forma de vertebrar la escucha fue de cómo complementar los procesos biológicos con los procesos biográficos, ¿no? Como una pata se queda totalmente renga sin la otra. Y bueno, acá sabemos más de biografías que de biología en esta casa, ¿no? Y más de colectivos que aportan a esas biografías que nunca se hacen solas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las tres exposiciones tal vez tenían algo de esto de lo biológico, o por lo menos las dos primeras, pero esa necesidad que traía también Graciela de la mirada del otro en la construcción de esa identidad. Y me quedaba muy fuerte con eso, ¿no? Cómo somos lo que los otros ven también, ¿no? Entonces esa posibilidad de recuperar la mirada, la escucha, el vínculo, instituciones que puedan acoger, que puedan sostener, que puedan acompañar, que puedan cuidar, que puedan mirar y mirarnos para poder construir otras biografías. Todavía desde una
asimetría en todos los niveles que pueden naturalizar esto, que pueden naturalizar la pérdida de identidad de un NN de muchos años, o que pueden naturalizar que toda biología vale más que las biografías. Instituciones que pueden explicar o naturalizar esta pérdida de identidad y que todavía nos falta tanto para andar y para construir y para debatir y para seguir transformando. Así que, nada, sentir esto de que son parte de una historia que otros hemos recogido un rato después y que ahora hay muchos pibes y pibas que también recogen en ese camino. Así que, bueno, agradecerles ese complemento, esa mirada compleja, esa mirada de lo que falta para poder irnos pensando y rearmando estrategias colectivas para estas transformaciones que faltan. Gracias. Bueno, infinitas gracias. Y antes que se vayan, queríamos invitarlos a la exposición. Yo súper agradecida por este espacio. Nosotros tenemos esta costumbre de estar en los espacios donde nos llaman, sobre todo por esto, ¿no? Por la necesidad, como yo dije al principio, imagino que todos deben saber qué es el equipo. No todo el mundo sabe que esto uno lo trabaja todos los días, así que este es un espacio que nos permite eso. Muchísimas gracias. No, yo simplemente me nutro mucho de estas reuniones. Por más que repita lo mismo yo, del índice de seguridad de los niños, de esto, de lo otro, pero yo me nutro mucho y les agradezco mucho la presencia y los comentarios y las preguntas. Bueno, igual, creo que lo mismo, pero además lo que representa, digo, la memoria y la historia, porque si bien Víctor dice que lo minimiza, pero ese índice del abuelismo ha permitido que las filiaciones en general tengan otro contenido y la verdad y el valor de dónde vienen verdaderamente se haya obtenido primero con la histocompatibilidad y posteriormente con el ADN y sí fue gracias a este índice de abuelidad que humildemente que humildemente decía que no. Y por el otro lado es porque creo que en esto estamos todos de acuerdo, que tenemos un pendiente, tenemos una deuda y que desde el lugar que estemos, estudiantes, profesionales, trabajadoras, el lugar que estemos, sí tenemos una deuda. Y entonces es para poder ver cómo caminamos para reparar, porque no hablamos de la reparación de los que todavía están invisibilizados y de los que todavía no tienen la voz que tienen que tener y poder gritar. Excelente. Yo quisiera, a veces no me expreso bien o esa supuesta modestia mía hace que entonces no le dé tanta importancia. Pero vamos a aclararlo bien, de una vez por todas. El índice de abuelidad fue fundamental. Estamos hablando de hace 40 años. 40 años no había manera de resolver una identidad, digamos, entre comillas, una identidad de una persona. Sí, no existía hasta que apareció el índice de abuelidad. El índice de abuelidad, por supuesto, fue, como todas las cosas en ciencia, fue un esfuerzo colectivo y un resultado de un trabajo colectivo que duró varios meses. Pero ese no es el tema. El tema que a mí me interesa es
por supuesto, digamos, no apareció la posibilidad de que me lo preguntaran, pero porque más de una vez me lo han preguntado. ¿Y hoy en día se hace igual que hace 40 años? Por supuesto que no. El índice de movilidad pasó a la historia como algo fundante, pero después la tecnología y la ciencia se ha seguido y hoy en día prácticamente no tiene casi nada que ver con lo que fue al comienzo. El comienzo fue el lápiz y papel, literalmente. Y hoy en día está lleno de computadoras, que uno pone una gotita y te escupe una cadena de ADN, etc. Hoy en día es así. A lo que yo me quería referir, y por ahí no lo pude hacer bien, es que todo eso que tiene que ver con la identidad genética, con los genes que yo tengo y que recibí de mis padres, no alcanza para definir una identidad. Eso es fundamentalmente. Cuando yo digo lo minimizo, sí, lo minimizo, pero lo minimizo en el terreno de todas las otras demás influencias que hacen a la identidad y que no tienen nada que ver con los genes. Con cómo me ha tratado mi familia, cómo me han tratado mis represores, mis apropiadores, cómo me han tratado todo lo que me ha pasado en la vida y a lo largo de toda la vida, que es cambiante. Eso es cambiante. Esa identidad es cambiante. El ADN no cambia. ¿Ok? Y sin embargo, nosotros vamos cambiando. Cambiamos porque somos mucho más que ADN. A eso me refería. Nada más. No, yo antes de que cerremos el espacio, agradecerles particularmente a cada uno de ustedes. Es la mesa que pensamos, es la mesa que imaginamos, con los actores que pensamos y con los actores que imaginamos, en instalar este tema de una política de identidad como una política de derechos humanos, como una política de salud mental, en un país que aún falta recorrer un montón de cosas, como decía María Graciela, pero que también ha construido un montón de cosas. Por esas construcciones es que ellos hoy están aquí acompañándonos. Así que muchas gracias, amigos y amigas, por este encuentro.